Shalom, shalom, muchas bendiciones para todos. Una vez más en nuestro programa antibíblico. Y hoy tenemos un tema muy interesante. ¿No es así, Alex? Claro, estamos aquí, señores, y esperemos que este programa les guste. Por eso se llama antibíblico, contrarrestando. O sea, tú estás aquí para que a la gente le guste. Claro. Ah, pues tú vienes a pasar paño tibio. No, para que le guste el programa, porque se está enseñando muchas cosas dentro de la iglesia que son antibíblicos, y por eso se llama el programa antibíblico, a sacar toda esa laguna religiosa que tenemos dentro de las congregaciones. Por aquí tenemos también a Mateo Valerio. Señores, un aplauso para Mateo. No, Mateo Valerio, hay que pararse para saludar a Mateo. Ya tú sabes. Pero mira, vamos a ver, este programa yo sé que se va a dar muy interesante, y sobre todo este concepto que hoy se trae y su definición, ¿verdad? Antibíblico. Porque yo recuerdo ya, yo no sé tú si tú recuerdas, 2012, 2011, donde aquí los alcarrizos nosotros nos sacaron. Sí, para mucha gente uno era hereje. Sí, todavía ese concepto se mantiene todavía, y yo recuerdo que decía que los herejes de Mateo. Y gracias a Dios que la mayoría de las personas fueron poco a poco despertando y fueron estudiando. Y eso hizo que hoy en día los alcarrizos tuvieran como uno de los principales avances dentro de lo que fueron los estudios de la palabra de Dios. Y sobre todo, aquí en los alcarrizos se ha avanzado bastante. Antes tú decirle, mira, eso es antibíblico, porque de eso trata la Biblia, eso es palabra de hombre, o eso fue introducido, pues a ti te satanizaban, ¿verdad? Porque a existir un desconocimiento de lo que eran las raíces y cultura y las tradiciones, entonces las personas decían cosas que eran antibíblicas y se aplicaban dentro de la iglesia. Así mismo es. También tenemos por aquí a Julio Candelario. No. Cuando se habla de mística y de todo eso, Julio Candelario. ¡Mi papá! Buenas. Es un placer, un honor estar aquí con ustedes, ¿verdad? Disfrutando de este espacio con gente del calibre de ustedes, Giancarlo, Alexander, Evangelista, y el ministro Juan Mateo Valerio Liriano. Miren, según lo que yo veo, cómo va la evolución del cristianismo, yo creo que nosotros pertenecemos a una nueva generación que tiene que venir a transformar, a cambiar las enseñanzas, ajustada al siglo XXI, ¿okay? Ajustada a los nuevos tiempos, ajustada a la oportunidad que nos ha dado la globalización del Internet, que nos ha permitido hacer una apertura hacia el conocimiento, porque como decía Mateo ahorita, hubieron iglesias que se resistieron a recibir lo que ustedes estaban enseñando porque era algo nuevo que no se conocía. Entonces ustedes vinieron a romper con un enigma, ¿verdad? Vinieron a romper con un esquema, y yo creo que hay que seguir rompiendo con ese esquema. Así mismo es. Por eso nosotros estamos aquí en la cabina de Bless Radio y vamos a tratar un tema muy interesante. Muy interesante. Ya, perdón que te interrumpa. Secundando lo que dice Mateo y el distinguido Julio, no solamente los alcarrizos, nosotros arrancamos con unos movimientos cristianos juveniles, fue por su palabra, Mejes, y a nosotros nos sacaron en muchas iglesias, porque nosotros llevábamos un mensaje muy diferente, no a lo que está en la Biblia, sino a lo que está dentro de la congregación. Entonces, programas como estos son muy poco vistos y son muy poco desglosados, y por eso traímos este programa con este tema antibíblico. Así que espero que lo disfruten, que se van a llevar muy buen conocimiento a través de Así mismo es. Y en este programa antibíblico tenemos un tema muy interesante, como les decía. Y vamos a tratar hoy algo que todos nos preguntamos en muchísimas ocasiones. Y mucha gente se pregunta: si Dios creó todo, ¿creó también el mal? Oiga bien, si Dios creó todo, ¿creó también el mal? Y yo quiero que nosotros veamos así de introducción algunas posturas de varios estudiosos. Y el primero que voy a tratar fue aquel filósofo Epicuro, que fue el primero dentro de los filósofos que desarrolló un dilema. Y se conoce como el dilema del mal de Epicuro.
Y él se hacía varias cuestionantes y les las voy a compartir. Dice, si Dios quiere prevenir el mal, pero no es capaz, entonces no es omnipotente, decía él. Si Dios quiere y no lo hace o no puede, entonces no es omnipotente. Y también decía, si Dios es capaz de quitar el mal y no lo hace, entonces él es malo, es malévolo. Decía también, si él es capaz y no desea hacerlo, ¿de dónde surge entonces el mal? Es que no es capaz ni desea hacerlo, entonces ¿por qué lo llamamos Dios? O sea, si Dios puede quitar el mal y no lo hace, entonces ¿por qué le llamemos Dios? Si no puede, entonces no es omnipotente. Y quiero también tocar lo que decía Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino dice, lo primero que Santo Tomás de Aquino pone en manifiesto es que el mal se opone al bien, lo que mucha gente hoy en día considera. O sea, ¿por qué toco los filósofos? Porque hoy en día hay mucha gente que ha sido evangelizada con los filósofos. O sea, habla y a veces ni siquiera sabe que está tratando de una idea que un filósofo hace miles de años desarrolló. Santo Tomás de Aquino decía que el mal se opone al bien. Y como el bien es algo propio de todo ser que existe, pues siempre es mejor ser que no ser. O sea, él decía que el mal es la oposición del bien. San Agustín también decía, el mal no es más que la corrupción o pérdida de las características que constituyen a todo ser. Es el daño que sufren las criaturas en virtud de su vulnerabilidad. Daño que prueba su bondad ontológica. También voy a citar a Sócrates. Sócrates decía, el mal es el resultado de la falta de conocimiento. O sea, Sócrates entendía que el hombre que se comporta mal es porque es un ignorante. Yo comparto esa teoría. Y quiero tocar también la postura cristiana. ¿Qué opinan los cristianos del mal? Dice la postura cristiana, la gran mayoría de los cristianos dicen, el mal tiene su origen en la voluntad humana que puede elevarse contra su creador. Dios no quiere el mal, solamente lo permite. El dolor, el sufrimiento y la misma muerte entraron en el mundo como consecuencia del pecado por causa de nuestros padres. Eso dice la posición cristiana en su categoría. Ahora bien, si Dios creó todo, creó también el mal. ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Vamos a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? O sea, ahí tocamos los filósofos, la iglesia, ¿qué piensan? Yo voy a entrar, ¿pero qué dice la Biblia acerca del mal? Yo voy a entrar sobre ese punto porque realmente el cristianismo que hoy nosotros conocemos, honestamente, está muy desenfocado de lo que es el origen bíblico. Muy desenfocado. Y cuando te digo desenfocado es porque es como el texto bíblico, que muchos son los que están, pero no son, y muchos son los que son y no están. Entonces, literalmente, cuando hablamos del mal, nosotros ponemos como que el mal existió solo, o porque alguien fuera de Dios pudo crear el mal. Y eso es antibíblico. ¿Por qué? Porque dice el libro de Isaías 45:7 que formó la luz y creó la tiniebla. Oiga esto. ¿Pero quién formó la luz y creó la tiniebla? Dios. O sea, espérese. Usted está diciendo que Dios creó el mal. Pero escúchame. El texto lo dice. Yo creo todas las cosas. Entonces, no sé, yo estoy pensando. Escúchame. Mírame. Isaías dice que formó la luz y creó la tiniebla, que haga la paz y creó las adversidades. Yo, Jehová, soy el que hago todo esto. Isaías 45. O sea, cuando hablamos del mal, si nos vamos al Génesis, su capítulo 2, ¿no verdad? Su capítulo 2, verso 17 dice, mas el árbol del bien, de la ciencia del bien y del mal, ¿no verdad? Allí te está hablando de un árbol que producía el bien y que producía el mal.
¿Quién creó el árbol? El árbol lo creó Dios. Todo lo creado ha sido por Dios. O sea, todo lo que tú puedas creer separado de lo que es la Biblia es apostasía. Y la apostasía es pecado. Julio, dice Alex, Digo que yo, mal. digo no yo, dice la Biblia. citando la Biblia, Saca. exactamente. sí, Digo sí. yo no, dice la Biblia. Bien. Dice Alex, no, yo no sé porque tengo que ver No, lo que dice. dice la Biblia. Alex citó la Biblia. Sí. Dice la Y Biblia. él dice que la Biblia dice, así, La Biblia dice, no la yo. Biblia dice que Dios creó el mal. ¿Qué usted opina sobre eso? Bien. Yo me voy un poco más profundo. ¿Cómo? Ahí. Sí, claro. Porque yo me voy con la naturaleza del mal. ¿Cuál es la naturaleza del mal? Y resumiendo lo que es el mal, se puede resumir de la siguiente manera. El mal en el hombre es el deseo de recibir para sí mismo. ¿Qué quiere decir eso? Que el mal inicia en el ego. Escuchen, el mal inicia en el ego. Pero esta definición está muy arraigada con Génesis 1.26. ¿Y por qué con Génesis 1.26? Correcto. Porque Génesis 1.26 dice lo siguiente. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. ¿Qué quiere decir eso? Que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y voy a decir una palabra que quizá va a provocar un choque en nuestro sentido, en nuestro pensamiento, y es, ¿sabe qué Dios hizo con nosotros? Nos hizo dioses. Somos pequeños dioses. Eso aquí lo en dice la tierra. Biblia. En eso. Porque Él dijo, después que creó todo y vio todas las maravillas, yo voy a dejar a un ser representante mío que crea también y que tenga la misma capacidad, como dice Génesis 1.26, a imagen y semejanza mía, que pueda hacer y deshacer y se señoree sobre toda creación. En ese punto ahí, Julio, perdón que te interrumpa. En Génesis capítulo 17, cuando te cito, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerá, porque el día que de él comiere, ciertamente morirá. Apoyando esa parte que tú tienes, que dice allí, tú dices que el mar, tú te metes un poco más profundo. No mar. El mal, tú te metes más profundo, que es el ego del hombre. Claro, Génesis 2.26 te habla del ego del hombre, porque Dios había delegado en el hombre, 1.26, una responsabilidad, un poder. Pero ¿qué pasa? La desobediencia del hombre hizo que el mal que Dios había creado lo usara de una forma inadecuada. O sea, la desobediencia, el mal viene por un acto de desobediencia. Aunque fue creado por Dios, pero entró al hombre por un acto de desobediencia. Tenemos que tener eso claro allí. De acuerdo, pero yo entiendo, perdón, Mateo, que te interrumpe. Yo entiendo que eso es una manera infantil, Claro. de parte de los escritores de la Biblia de presentar lo que es el mal en el hombre, ¿ok? O sea, es una manera como simple y sencilla para que un niño, ¿verdad?, de 4 o 5 años Puede entender. lo pueda entender. Correcto. Pero eso va mucho más allá de ahí. Fíjate que la definición de imagen y semejanza que hace el escritor aquí va muy acorde con el Salmo 8. ¿Qué dice el Salmo 8? ¿Qué dice el Salmo 8? El Salmo 8 dice que Dios le dio el señorío de toda la creación al hombre. Es decir, nos hizo Dios. Vuelvo otra vez con la palabra, nos hizo dioses. Controla, haz lo que tú quieras. Fíjate que nosotros tenemos la capacidad de amansar una fiera, un león. Nosotros tenemos capacidad de dominar a un elefante, a una jirafa, y todo lo que está creado bajo nosotros, por más fiera que sea, están sometidos debajo de los pies de nosotros. Es decir, somos los Elohim. Ay, Padre. De hecho, Chama. la palabra imagen y semejanza en el hebreo es selet y demut. Y habla así mismo de que Dios nos ha dado capacidad de amar y ser amado, de pensar, de razonar, de perdonar, de conocer, de aprender. O sea, de adquirir cada día más El capacidad. que no perdona no tiene esa capacidad. Bueno,
¿Cómo lo hacemos? ¿Lo hacemos por orden? No, dinámica? Es que antibíblico, No, Mateo. habla. Es así, Da tu Mateo. opinión, Mateito, tira paquetico ahí. Es importante que nosotros llevemos como una secuencia y también agotemos los turnos, ¿verdad? Pero mira, Julio, yo te di lo que dice Alex de Isaías 45:7, que Dios creó todo, ¿verdad? Pero también dice Deuteronomio 30. Pero tú estás de acuerdo con que lo que Mateo dijo, que Dios creó el mal. Sí, no, porque es que eso es bíblico, y para que la vida del ser humano tenga razón, ¿verdad? Y tenga sentido, debe de existir algo por la cual también, e incluso si nos vamos a la predestinación también podemos saber todo eso, la contracción, cómo también surgió el mal, ¿verdad? Cómo se creó el mal. Pero además de eso, hay una parte que Jairo, en su libro de Gamaliel, habla en su libro del poder de la palabra, de cómo se creó el mal y cómo se contrajo, ¿verdad? Dios para que surja y exista el mal de acuerdo a esa parte del Sin Zum. El Sin, ¿verdad? Mateo está muy Que profundo, es Julio. hacer- Te está yendo la mística ya. Sepa. No, oye, Sí. que acerca del juicio, ¿verdad? Que todo eso es importante. Son distintas posturas, porque de ahí también surge lo que es el libre albedrío del ser humano. Pero además, la creación del mal no es más para Dios también, ya en la parte del ser humano, en la parte del hombre, en la parte de la creación, como se habló acerca de eso de Dios, simplemente para mostrar un amor. Porque de ahí es donde nace la redención. Si no es ahí, no existiera la redención. Y cuando nosotros observamos el arca del pacto y observamos lo que es rollo, ¿verdad? Lo que se descubre dentro de eso, ¿por qué realmente surge el mal? Y por qué dentro de eso hay una propiciación para que el cordero que fue inmolado, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo. Todo eso tiene que ver con la contracción del mal, pero como dice Deuteronomio 30:15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿verdad? Aquí todo eso se da una connotación dentro de este contexto de que Dios en su creación creó el mal, y eso realmente el mal es parte de los planes de Dios, pero Ale lo dijo, yo hago todo, pero Lamentaciones también lo dice también, Lamentaciones dice, pero soy yo que también creo, así como el bien, también creo el mal. Sí, de hecho, los escritores bíblicos estaban bien claros, y voy a citar la cita que dice Mateo, Lamentaciones 3:37 y 38. Dice, ¿quién será? El pueblo estaba pasando por una, como dice el nombre del libro, una lamentación, porque estaban siendo cautivos en Babilonia y empezaron a quejarse de Dios por la situación en que estaban viviendo. Y viene Jeremías y le dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Oiga, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Y dice el 38, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. O sea, si lo que me está pasando es malo, Dios lo ha enviado. El deber mío es saber para qué, cuál es el propósito, cuál es el motivo, qué es lo que yo voy a... Excelente. Entonces, y él le dice, de la boca del Altísimo no sale lo bueno y lo malo. Ustedes lo saben. O sea, vamos a buscar el propósito de lo que nos ha llegado. De hecho, Job también dice lo mismo. Job 2:10. Job 2:10 dice, pero él le dijo, has hablado como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas. Pues, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? O sea, los mismos escritores bíblicos estaban de acuerdo de que todo lo que nos llega a nosotros tiene que ver con Dios. No es que Dios lo permite, como mucha gente dice. Dios lo permitió. No. Dios lo envió. De hecho, fíjese que Satanás, Dios lo mandó y le dijo, ve y tiéntalo. Mira, Giancarlo, yo quiero, para ya finalizar la parte, ¿verdad? Con relación a la creación del mar, las distintas posturas generales, porque dentro de eso nosotros podemos observar la soberanía de Dios, que eso es un punto dentro de la creación del mar, pero también nosotros podemos observar también lo que, como decía, que era el Tzitsun, que es donde dice el juicio, y también el Tikkun Olam,
que es el juicio correctivo de parte de Dios también, con relación a la creación del mar. También la Sefirot, hablando de la, ya en plano de, que le gusta a Julio, más místico, donde habla acerca también de cómo las emociones, porque la Sefirot tiene que ver bastante con las emociones, el carácter del ser humano y sobre todo el Ageburá, que es la fuerza y el juicio de Dios también, el Yetzirat, que son parte de los atributos y las 4 dimensiones de la realidad, que tienen que ver con las acciones del ser humano también propia de cómo interactúa el bien y el mal, pero además también el libre albedrío, ¿verdad?, que tiene que ver demasiado con la existencia, que permite que los seres humanos puedan elegir entre bien y el mal. Pero además también otra parte que tiene que ver este tema, que arroja bastante luz, porque si tú lo observas, yo entiendo que este tema tú puedes sacar 6 programas a partir de hoy. Tiene también que ver con lo que es la redención y la corrección, el Tikkun Olam. El juicio correctivo también tiene que ver con este tema, que este tema, de acuerdo a lo que dice, que el mal tiene un lugar en el proceso del Tikkun Olam, que es la reparación del mundo. A través de la experiencia de difíciles y desafiantes, los individuos tienen la oportunidad de corregir y elevar su alma. Dame un de orden ahí, Mateo. Tú has tocado 2 puntos muy importantes allí. Me hablaste de un punto de del libre albedrío y me hablaste de lo que es la reparación del mundo. Cuando tú me hablas del libre albedrío basado a lo que es el mal, ¿a qué tú te refieres? ¿Nos salimos del tema o No, vamos no estamos fuera del tema. Estamos en el tema. Porque tú fuiste que me tocaste el punto del libre albedrío. Estamos hablando de si nos metemos en el libre albedrío, entonces ya vamos a caer en otro tema. Si tú me tocas del punto del libre albedrío, entonces yo tengo que preguntarte a ti ¿a qué te refieres? Pero yo te decía que de acuerdo a la vista general, ¿verdad? Yo te decía que el libre albedrío es la existencia del mal y permite que los seres humanos puedan elegir, ¿me permite o hacemos un debate común? Pero que esto para ¿qué es lo que estoy haciendo? Es antibíblico. Pero es antibíblico. Te estoy preguntando. No. Pero yo te estoy respondiendo. No. Tú me das parte. No. Si yo te pregunto a ti. Si yo te pregunto a ti. Tú no puedes reprender nada. ¿Por qué tú no puedes reprender nada? Porque aquí lo que estamos hablando es de la Biblia. No hay poder. No. Es que tú no puedes hablar de que reprendo. Porque cuando tú me hablas de reprendo, cuando no hay control. Y aquí lo que estamos hablando de lo que es la Biblia. Si tú me hablas, mi papá, si usted me habla del punto del libre albedrío y me habla de la reconstrucción del mundo, hay 2 temas muy diferentes. Entonces, yo te hago mi pregunta y tú tienes que contestar mi pregunta. Si sale del tema, lo podemos tomar para el próximo programa. Exactamente. Entonces, ahí es que yo voy a entrar. Mi pregunta es, ¿qué tiene de relevancia el tema del libre albedrío y la reconstrucción del mundo con el tema del mal? Entonces yo quiero que tú respondas a mi pregunta. Hazte de cuenta que yo soy un nuevo creyente. Bueno, pasemos el tema, pero yo hablé de la vista. Voy a la parte bueno. Que sale, no seguimos. Sabe el tema, pero hablé de la vista general y de los distintos puntos de vista. Por eso te hablé de la cábala, te hablé de la vista cristiana, que es acerca. Ahí estamos bien. Pues no estamos bien porque parece que dentro del contexto no entendiste. Sí, tú pareces como un cristiano de esos pentecostales. No. Yo soy pentecostal. Pero independientemente de eso. O sea que Alexander es un pentacola para ti. No lo vive preguntando estupideces. No estupideces. No lo va como estupideces. Alexander es un pentacola para ti. Eso dijo Mateo. No lo va como estupideces porque independientemente cuando tú me hables del libre albedrío, yo te voy a dar mi punto de vista de eso. El libre albedrío para mí no tiene que ver nada con el mal. Pero vamos sí. No tiene que ver nada con el mal. Y yo te lo puedo mostrar por la Biblia que no. En el próximo programa podemos tocar el libre albedrío. Claro. Está bien. Por ejemplo, podemos seguir en el tema. Dale. Dale. Todos estamos de acuerdo, para darle a Julio, todos estamos de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con que Dios creó el mal. Yo también. Porque si algo más creó el mal, entonces Dios no es el creador de todo. Entonces, ¿cuál sería entonces, Julio, el propósito del mal? Porque si Dios lo creó, debe tener algún propósito. Exacto. ¿Cuál es el propósito del mal? Bueno, pero déjame decirle a ustedes que yo no creo en que Dios
manda de que ningún mal para nadie. Eso, No. oye, Dios no manda mal Yo para estoy nadie. 100% de acuerdo. Esto está bueno. ¿Cuál es el problema del mal que nos acarreamos nosotros los humanos? Ay, La violación declare. de las leyes y los principios. Bíblico. Entonces, todas las leyes tienen consecuencias. Sí, claro. Leyes espirituales, leyes físicas, leyes de la ciencia y las leyes de los hombres. Usted Cuando viene usted, semáforo, ¿qué le va a cuando sumar? usted viola una ley cualquiera, hay una consecuencia. Por lo tanto, si la ley espiritual dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a sí mismo, si usted no ama al prójimo, entonces Dios dijo Jesucristo, no lo digo yo. ¿Qué dice? No, no te va a aceptar a ti como hijo. ¿Por qué? Porque tú estás violando una ley, un principio. Entonces, en ese principio, usted se está creando un mal. Entonces, Dios no es culpable en que usted se ha creado ese mal. ¿Ok? Y hay otras leyes, hay otros Me principios. gustó Julio ahí. Claro. Y te voy a dar un texto bíblico No, muy concerniente vamos al a esperar mal. que Julio termine. Ve- Vamos, termina, sí, Julio, déjame termina. terminar. Los dos ahí. Termina. Por ejemplo, mira, dentro de toda la creación hay una dualidad real. ¿Ok? El místico y maestro Mario Sabán está en contra de que existe la dualidad. Él dice que la dualidad no existe. Para mí, todo lo que está hecho, lo que está creado, es bajo una dualidad. Tenemos el positivo, tenemos el negativo, tenemos la hembra, tenemos el macho, tenemos el candado, tenemos la llave, y todo está hecho bajo una dualidad. Tenemos el bien y tenemos el mal. Ahora bien, nosotros los seres humanos nacimos con la polaridad de positivo y negativo. ¿Ok? Así es. Por eso Dios no hizo, primero hizo un solo ser, Amén. y dentro de ese ser hubo una dualidad. ¿Y cuál fue la dualidad que hubo en el primer ser que Dios creó? Que estaba el hombre y la mujer. Eva. Entonces Dios hizo una ingeniería y extrajo a la mujer del solo ser que él había hecho. Entonces creó la dualidad en la creación. Escucha misterio ahora. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el bien y el mal? Nosotros, cuando vemos que nace un niño, el niño nace inocente, el niño no sabe lo que es el bien, no sabe lo que es el mal, pero el mal lo llevamos Incrustado. nosotros de manera cuántica. Shama, Sahaya. Samaria. Oye bien, el mal, el ser humano lo lleva de manera cuántica. Es decir, es tan pequeñito, es como tú dejar caer una pequeña gotita célula. de veneno. No, la célula es un ser ya hecho, creado. Lo cuántico es mucho menor que una célula. Entonces, tú dejas caer una gotita de veneno en ese vaso de agua y te bebes ese vaso de agua y no te hace nada. Pero todos los días viene alguien y te echa una gotita de veneno en un vaso de agua y eso va creando, te va creando el mal, te va creando el mal, hasta que te enferma. Entonces, el mal, nosotros, dentro de la dualidad de la creación que Dios nos hizo a nosotros, ¿ok? Llevamos ese veneno por dentro, que religiosamente, cristianamente, lo llamamos el pecado. ¿Ok? Ahora bien, oiga ahí, Julio. perdón, espérate, dame un segundito. Entonces, cuando el niño está pequeño, que va creciendo, no conoce, tú lo ves la inocencia, que le mete el dedo a una corriente, no le tiene miedo al fuego, porque no conoce nada, está limpio, está diáfano. ¿Ok? Entonces, cuando el niño va creciendo y va viendo y conociendo la realidad, le nace, empieza a crecer dentro del niño el ego. Y la base fundamental de los problemas que tiene la humanidad es simple y llanamente el ego, porque el ego es el mal que se va desarrollando dentro del ser humano desde niño. Empieza desde los 4 años a conocer y tú lo ves que empieza el niño a aprender a hablar mentiras para justificarse. Cuando quiere algo, se riega y quiere imponerse. Eso se llama ego. Entonces, esa medida cuántica del mal va creciendo a medida que el ser humano se va concientizando, a medida que va creciendo. ¿Ok? Oiga ahí, yo soy de los que creo que Dios sí creó el mal. Por ejemplo, y creo que el mal tiene un propósito de por qué lo haya creado. Yo Por creo lo ejemplo, mismo.
Colosenses 1:15 dice que Dios es la imagen, que Jesús es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Dice el primogénito de toda creación. Primogénito es Arge, el diseñador. O sea, Jesús es el diseñador de toda la creación. Ahí vemos que la creación tiene un diseño. Fue como crear un edificio que antes de que el edificio esté hecho, ya usted tiene una foto de qué color va a ser, qué tamaño, todo. Cuántas habitaciones. O sea, el mundo fue creado en ese sentido. Dios hizo un diseño antes de crear todo. Y si en ese diseño no estaba el mal, entonces a Dios se le escapó de las manos. Digo yo, ejemplo. Sí. También vemos, nosotros podemos ver, hay 7 cosas que fueron creadas antes de que el mundo existiera. Oiga, antes de que existiera el pecado, antes de que existiera Adán, antes de que existiera Eva, antes de que existiera todo, habían 7 cosas, hasta el mal, antes de que existiera el mal, habían 7 cosas que fueron creadas antes de que todo existiera, de que el mundo existiera, oiga. Y lo interesante es, como decía Mateo ahorita, que una de esas cosas, dice Apocalipsis, que era el Mesías. El Mesías, Apocalipsis 5:12, dice que fue el cordero que fue creado antes de la fundación del mundo. O sea, el cordero que fue creado, que fue inmolado. ¿Pero para qué? Para perdonar, para sanar, para redimir el pecado, para redimir el mal. O sea, Dios creó antes de que existiera el mal, diseñó algo. Un diseño. El antídoto. Exactamente. Entonces, si vemos también el arrepentimiento fue creado antes de que el mundo existiera. Fue una de las 7 cosas. Exacto. ¿Por qué el arrepentimiento? Porque el hombre iba a llegar el tiempo de que iba a tener que arrepentirse. ¿De qué? Del mal. Porque Dios sabía que el mal se iba a incorporar en este mundo. Y el infierno, Isaías 33:30. 30-33. Dice que el infierno fue creado mucho antes de que el mundo existiera. Un lugar a donde van las personas que son esclavos del mal. Pero, por ejemplo, hacerlo rapidito. ¿Cuál sería entonces el propósito de Dios crear el mal? Como si yo digo eso, ejemplo, ¿cuál sería el propósito? Lo primero es que el propósito para Dios crear el mal es manifestar su poder. Y lo vemos con el faraón. El faraón dijo, váyanse el pueblo de aquí, que ya no lo quiero. Y dice la Biblia que Dios endurecía el corazón de faraón. O sea, Dios ponía que el faraón fuera malo y que el faraón le hiciera maldad al pueblo. Pero Dios, ¿para qué? Para meter su mano y que su poder se manifieste. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Misteriosamente, Dios hace que el pecado sobreabunde. ¿Pero para qué? Para que la gracia abunde. Mi pecado, mi gloria, mi poder se manifieste. Por ejemplo, para cerrar aquí, darle la oportunidad a otro. Romanos 9:21 dice, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra? Romanos 9 dice que Dios, cuando fue a crear el mundo, eso es una cosa que poca gente le van a decir. Claro. Cuando fue a crear el mundo, Dios tomó de la misma masa y decidió hacer un vaso bueno y un vaso malo. Wow. Un vaso de honra y un vaso de deshonra. O sea, eso yo no lo estoy interpretando. Eso lo dice el texto literalmente. Dios hizo con la misma masa un vaso de honra y un vaso de deshonra. Exacto. ¿Y para qué le hizo el de honra? Para que me honre. Y el de deshonra, para que lo mostrar mi poder. Porque, ¿por qué Dios permitió que Adán pecara? Si él lo sabía, o sea, le puso el pecado ahí. Pero Dios quería que ese hombre entendiera qué era el perdón, qué era la sanidad, que se viera en necesidad, que se viera pidiéndole, que se viera en pecado. ¿Usted sabe para qué? Para él mostrar su divinidad, mostrar su poder, mostrar todo lo que él nos puede dar a nosotros. Que no se lo dio a otras creaturas que anterior habían pecado. Esa es una manera simple, escuchen, una manera simple de ver la manifestación de Dios, ¿ok? Ahora yo le voy a decir a ustedes, escuchen esto. Cuando el hombre descubre, no inventa, sino descubre la electricidad y ve que la electricidad es un descubrimiento, ¿verdad? Que ve que hay potencia de que si yo cuánto voltios, pero Dios le da la capacidad al hombre para reducir esos voltios y nosotros podamos disfrutar de esa luz que tenemos. Sí. Es decir, el hombre tiene la capacidad de bajarla a 110. Entonces, dime, ¿el mal está en la electricidad? No. Ya. Entonces,
igualito que en la ciencia de la química. La pasta de dientes que usted usa, ¿sabe qué tiene? Fluoruro. Cianuro. Cianuro Que de es peor. Que peor. Ujú. Pero el cianuro que tiene la pasta de dientes es tan mínimo que no hace daño, No hace daño a la al gente. ser humano. ¿Qué te quiere dejar dicho eso? Que depende de cómo tú uses toda la creación y cómo tú liga una cosa con otra, te va a producir el mal o el bien. Entonces, en este caso, el cianuro es un bien. Claro. Claro. ¿Te das ¿Por qué? cuenta? Porque- Entonces, hay veneno también que se usa en la ciencia para medicina, Ujú. pero depende del grado que tú le des a la medicina, la composición de distintos componentes te va a servir para el bien. Julio, Si la tú droga- lo haces de una manera utilizarla de medida es un mal para los ciudadanos. es Pero utilizando, Wow. la verdad que sí, es wow, medicina. tremendo. ¿Viste? Mire esto, Julio. Dame un chance. Antes que se me vaya. Se me va a ir la idea. Se me va a ir la idea. Dale ahí. Señores, pero Mira, hay mucha idea. yo ¿qué tengo fue? un texto aquí. Tremendo. Mire esto, mire. Giancarlo dijo una palabra, primero voy con Julio. Julio dijo una palabra ahorita que yo la quiero confrontar a la luz de la Biblia. Ah, no, pero tú Dale. estás en contra de Mateo, en contra de Julio. No. Ah, no. No. Cuando yo hablo de confrontar, no quiere decir que sea contienda. De verdad que el tipo viene antibíblico. Confrontar no significa No, contienda. claro. Confrontar también puede hacer que yo esté secundando lo que Julio dice. El salmista en el libro de los Salmos 191 da una palabra muy poderosa que muchos cristianos hasta tienen la Biblia abierta. Padre, espérate, ¿Salmo qué? 91. Ay, tú dijiste Dije 191. 191, discúlpeme. El Salmo 91, hasta la gente lo tiene abierto en la casa, en la puerta, la Sí. pone en un estante. Y no saben el poder, ni entienden la más mínima cosa. El salmista en el verso 1 dice, el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero el verso 10 dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. O sea, el mal existía desde antes de la fundación del mundo, señores. Porque dice, no te tocará, no sobrevendrá el mal. O sea, que el mal estaba. Job, en el libro que tú citaste ahorita, Job da una palabra que Giancarlo no la terminó de leer bien. Dice Job, ¿qué recibiremos de Dios el bien y no el mal? No lo recibiremos. O sea, que en todo el sentido de la palabra, como lo queramos visualizar, desde el punto místico, desde el punto escatológico, desde el punto religioso, el mal está establecido para beneficiar la raza humana. En cualquier sentido de la palabra que usted lo quiera poner. ¿Por qué? Porque cuando Jesús De hecho, la sanó, Biblia dice oye esto, que todas las cosas malas, las negativas, nos ayudan a... Bien. a bien. El mal nos ayuda Incluso A Jesús, corrección. cuando Jesús sanó al ciego, le pregunté, que van del ciego que tenía 30 y pico de años con ceguera, dice, ¿quién pecó? ¿Este o su padre? Y él dijo, ninguno de los dos. Porque esto propósito de... es un propósito para que la gloria del Padre sea manifestada. O sea, que es necesario que a los seres humanos le acontezcan cosas malas que uno lo ve como cosas que vienen de parte. Ok. Por pero- eso la gente entiende, la mayoría de no las personas siempre, entienden no que siempre. el No mal, siempre. No que siempre el mal es propósito. proviene de las malas acciones. Y no es así. Por el ciego no, él pecó, él o su padre. Exacto. Jesús le dijo no. Porque esa es la creencia que se Ni él ni sus padres. pecaron. O sea, el mal no necesariamente va a venir por la mala. Claro, usted No comete un siempre. error, usted viene en consecuencias. Claro. Pero antes de usted cometer las consecuencias, ya el mal existía como tal. Sa- Por ejemplo, Julio, Dale. fíjate que estamos casi cerrando ya. Ok. Ya nos quedan como 5 minutos ya. Y Ok. cuidado. No quiero que se me vaya este texto bíblico porque es fuerte. Ok. Fuerte en el sentido que es bíblico. Ya. O sea, yo puedo decir una palabra aquí, pero sin lo bíblico es lo que establece. Es lo que el establece orden y el todo lo que orden hay. en todo. Dice, Apocalipsis 22. Oiga qué dice aquí. Dice, Satanás es atado por 1000 años. Ujú. Dice que Dios vino, Jesús vino, ató a Satanás por 1000 años. Vencimos ella, se acabó la guerra. Porque si el mal fue atado, el jefe del mal fue atado, ya no hay problema. El ministro de la Ganamos. malicia.
Dice más para abajo, Apocalipsis 27, en el mismo texto bíblico. Dice que pasaron los 1000 años. Y fue soltado. Y dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será soltado de su prisión. Espérate. Pero por fin, tomamos el mal, lo apresamos, lo encarcelamos, vamos a salir de él. Tú me estás diciendo que ahora lo vamos a soltar. ¿Pero para qué? Sería la pregunta. ¿Por qué? ¿Para qué? Sigue diciendo. Soltado de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra. ¿Usted sabe quién ató a Satanás? Dios. ¿Usted sabe quién lo soltó? Dios. ¿Y sabe a quién va a engañar? Para que salga a engañar. ¿Pero por qué tiene que salir a engañar? ¿Pero a quién? Así es que Dios y la pregunta es a quién. Mira, yo quiero también aportar. Y la si el mal es un propósito de Dios, que Mira, Dios soltó a Satanás. Pero la pregunta más fuerte es, ¿pero engañar a quién? Dale, dame una parte para que tú en esa parte la refuerzo. Mira, todo tiene un fin, porque nosotros hemos dialogado y hemos intentado interactuar de una manera no ordenada, porque entiendo que debemos de llevar, ¿verdad?, un mejor orden para que cada quien no interrumpa. No, Mateo, pero ¿cuál es la idea? Aquí, Mateo. Termino la idea. Termino la idea. ¿Cuál es el fin? No política. ¿Cuál es el fin, verdad, de la creación del mal? Hay varias posturas, ¿verdad? Dentro de eso, que nosotros la podemos detallar. Primero, crecimiento espiritual y vida moral. Desde el punto de vista, el mal puede servir como un medio para el crecimiento y la madurez espiritual. Las dificultades y las tentaciones permiten a la persona desarrollar virtudes como la resiliencia y la compasión y la sabiduría. Nosotros ahorita citamos a Romanos 5 y dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia produce carácter y el carácter esperanza. Pero también en un aspecto más profundo, de acuerdo a la mística del Tikkun Olam o la rectificación, reparación del mundo, dice que el judío, el mal es parte del proceso del Tikkun Olam, que se refiere a la reparación espiritual y moral del mundo. La experiencia negativa pueden llevar a las acciones que buscan restaurar el equilibrio y la armonía, de acuerdo a Isaías 58:10, y dice, y si das tu pan al hambriento y sacia al afligido, entonces nacerás en las tinieblas tu luz. Tu oscuridad será como el mediodía. Este verso sugiere que las acciones correctivas frente al mal producen traer luz a la redención. Pero una parte también de la prueba de fe dice, el mal y el sufrimiento pueden ser vistos como pruebas que fortalecen a la fe. Eso lo especificaste, Jan. A través de la adversidad, las personas pueden acercarse a Dios y profundizar su relación con Él, de acuerdo a Santiago, cuando dice, hermanos míos, tened por gran gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay varias citas más, Eclesiastés también lo dice, que todo tiene un fin. 30 segundos, que ya me hicieron señas. Todo tiene un fin. El mal y la existencia del mal tiene un fin. Dios, conociendo el carácter y conociendo toda esa parte, creó el mal con ese fin. Pero en el aspecto también más profundo, Dios crea el mal para manifestar su amor. Claro. Bueno, de 30 segundos. Bueno, el tema que estamos tratando, creó Dios todo y también creó también el mal. Sí, mira, Dios creó todo lo que nosotros podemos ver, palpar y aún lo que no podemos ver. Lo que ha sido revelado es lo que Dios tiene establecido para nosotros. Pero hay cosas que han sido creadas que nosotros no conocemos, que eso pertenece a Dios. Pero quiero que la persona tenga claro, y si tenía esta pequeña duda, es que todo lo creado, el bien y el mal, fue creado por Dios para el bienestar de nuestra vida espiritual.
30 segundos, Julio. Así es. Yo me baso en el Salmo 24 que dice, de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y lo que en él habitan. Es decir, todo lo que está creado aquí en este plano físico, Dios lo creó. Y el mal es una de las partes, ¿verdad?, que tiene un fin y el por qué él lo hizo. Amén. Y ese es mi posición. Así mismo, yo cierro con esto. Mucha gente se preguntarán o mucha gente define el mal. ¿Qué es el mal? La ausencia del bien. Y yo digo, ¿cómo la ausencia del bien? O sea, si el bien es Dios y Dios no está en todas partes. Así es. Entonces, para que para que el mal exista, según esa postura, tiene Dios que no estar en un lugar. Y no es así. Dios está en todas partes. Así es. O sea, Dios no hay forma de él no estar, de ausentarse de un lugar. Así es. El mal es algo que un Dios atributo creó de Dios para nosotros prácticamente zarandearnos. Satanás es un siervo de Dios. Satanás tiene un propósito en la vida. Así es. Y es cumplir el mandato de Dios. Cuando Dios quiere ponerme a mí en sintonía, ahí viene Satanás a apoyarme. Señor, reprenda al diablo. No, es despertándote que Dios está. Yo soy testigo, Motívate. yo soy testigo de eso porque el otro día estaba manejando y digo yo, Señor, dame paciencia, sabiduría para yo soportar, ¿verdad?, las cosas y viene un motorista y me le da un tablazo al cosa. Yo dije, wow, bendito sea el Señor. Me dio la prueba ahí mismo. Déjame ver si es verdad que tú quieres paz y tú quieres paciencia. Así mismo Y yo es. entendí esa Así parte. mismo es. ¿El ángel de la Con esto justicia quién es? El ángel. De la justicia. Cierro con esto. Mira, una vez, hace unos días atrás, un motorista, yo voy normal y él literalmente se puso delante y o frenó, se le trancó el motor. ¡Boom! Le hizo un hueco así. Ay, ay, ay. Cuando yo me paro, que el motorista está esperando que yo me voy a desmontar y me voy a embrujar con él a pelear, yo me desmonté. Lo miré adelante y él se quedó así. Dije, hermano mío, dígame, ¿qué pasó? No, yo tranquilo, hermano mío, Dios te bendiga, dale para allá, vámonos. Y él se quedó así, yo me fui y él se quedó parado porque no lo creía. Esa debe ser la actitud. Y yo le dije, hermano mío, tranquilo, no pasó nada. Y me fui. Otros quizás esperaban el pleito. No, si Dios me da con qué arreglarlo, bendito sea el nombre de Dios. Amén. Claro, no es algo que a mí me siento bien con que me... No, pero si ya eso pasó, estamos bien, estamos en salud. Jo 2:10 se cumplió No hay ahí en problema, ustedes. hermano. En ustedes se A cumplió los par de Jo 2:10. días fue, se arregló. ¿Quién lo suplió? Dios. El eterno. Así Dios mismo. me le bendiga a mi gente, Dios me le bendiga a todos. Este programa es antibíblico. Ya ustedes saben, para la próxima semana tendremos un tema mucho más jocoso que este. Y estará Mateo si quiere, si no que venga, porque le voy a dar su chucho como quiera. ¡Oh! ¡Vamos allá! No, así no. Shalom, shalom.